Le decía Jorge Tayana, cuando estos gobiernos liberales entran en crisis, directamente salen a culpar a otro sector por la crisis que se está atravesando, ¿no? Yo diría que estamos viendo, o sea, es difícil separarse de los hechos, pero hace varios años que estamos viendo un entredicho muy fuerte, ¿no? Como un epílogo a esta fase histórica que sería el neoliberalismo, porque hay problemas en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Perú, disolución del Congreso, los chalecos amarillos en Francia, problemas en Hong Kong, en China, o sea, problemas, malestar permanente con cómo están posponiéndose las demandas sociales en la vida en cada uno de esos países. Y ahí yo también preguntaba sobre lo que está pasando en Bolivia. Nos vamos un minuto a ese país porque en principio habría balotaje, no logra sacar 10 puntos por encima del segundo candidato, que es Carlos Mesa, el candidato que compitió con Evo Morales. Si hay balotaje en Bolivia, ¿qué va a pasar? Realmente enfrenta una elección difícil si no gana en primera vuelta Evo, lo que marca los problemas de sostener durante más de una década un mismo liderazgo y no poder, mediante el propio esquema de poder, transitar hacia una nueva dirigencia. Lo cierto es que es muy difícil que esa plurinacionalidad que es Bolivia encuentre un mejor representante que Evo Morales. Ahora, si uno suma los votos que tienen la segunda y tercera fuerza, está casi en paridad, digamos, ¿no? Entonces hay un frente muy abierto para el balotaje si no se consigue la victoria en la primera vuelta. Hacemos un repaso también por Ecuador, ¿no? También un presidente que ha adoptado la receta del Fondo Monetario Internacional y las familias, el ciudadano de Ecuador salió a las calles a protestar por el ajuste. Sí, en ese sentido me parece que los términos que suceden en Ecuador son muy parecidos a los de Argentina, en el sentido de un presidente que asume prometiendo algo y desafiando esas promesas, no cumpliéndolas, un rescate del Fondo Monetario Internacional y un gobierno que se transforma en absolutamente impopular. No sería el caso de Argentina de la total impopularidad, lo estamos viendo con las marchas y demás. El tema es que hay un conflicto muy fuerte. Digamos que en algún momento, de alguna manera, Lenín Moreno lo va a tener que resolver. Y no sé si con las Fuerzas Armadas es la respuesta indicada. Respecto de lo de Ecuador, yo diría que lo que le pasa a Lenín Moreno es que no tiene base de sustentación política propia. Los últimos 2 años intentó cooptar la estructura de Alianza País y en el mismo epicentro de la crisis se está metiendo preso a dirigentes de la oposición, que sería el correísmo, ¿no? Entonces, quienes serían la oposición lógica a partir de los resultados de la elección, esto es Guillermo Lasso de Creo o Viteri en Guayaquil, hoy son sus principales aliados políticos. Lenín Moreno no encuentra en este momento una forma de salir de la crisis que no involucre perseguir a la oposición. Por eso hay demandas en curso en torno a la CIDH y muchos de los representantes de lo que es el correísmo se asilaron en la embajada mexicana, ¿no? En medio de la persecución política. Ahora, un componente social completamente diferente también. En relación a lo que vimos, vos hacías mención a las marchas del Sí se puede, las marchas de adhesión a Macri, parece 32%, Macri termina siendo un líder. ¿Te llama la atención esa movilización que hubo respaldando a un presidente que ha generado mucho daño con su programa económico, ¿no? Sobre todo la clase media. La clase media ha caído, muchas familias han caído en la pobreza por la política que aplicó el presidente. Si hablamos en términos de Argentina, particularmente no me llama la atención. No me llama la atención el alto nivel de, digamos, un 30%, los analistas hablan de que es una sociedad argentina partida en tercios, y un tercio que históricamente no se ha caracterizado por ser conviviente con la ampliación de derechos, sino que es básicamente conservador, y desde el punto de vista cultural ahí tenemos una explicación. Una de las imágenes del fin de semana para mí no es solamente las imágenes de los presidentes de Ecuador y de Chile acompañados por las Fuerzas Armadas, sino que un dato muy interesante, simbólicamente digo, cuando se retiran de la marcha del Sí se puede, muchos manifestantes en Argentina, en Buenos Aires, aplaudiendo a la gendarmería. Eso me pareció un hallazgo, digamos, de las imágenes que mostraban y que hablan de un poco de, bueno, en Chile no es que todo el mundo esté en contra de lo que está pasando. Hay alguien que quiere a los militares en la calle. Y en Argentina no sería, de alguna manera, muy mal visto por una parte importante de la sociedad a la cual le está hablando Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Yo me pongo a pensar en ese 32% que apoya al presidente, seguramente desprecia de todo lo que venga del peronismo,
pero a su vez Mauricio Macri tiene un compañero de fórmula que proviene del peronismo. Pero ¿cómo lo están viendo a Pichetto con sus declaraciones, con ese desenvolvimiento que está teniendo? Por eso me parece oportuno el concepto de conservadurismo, ¿no? O sea, lo que hizo la campaña electoral fue medio fracturar los discursos, y ahí se vio, ¿no? Cómo se recuesta Cambiemos o Juntos por el Cambio en un discurso mucho más tirado hacia la derecha, tratando de capitalizar, digamos, esas demandas vinculadas a las problemáticas de la migración, la problemática, cómo encauzar la problemática de la pobreza sin políticas focalizadas de ingreso, ¿no? Entonces, esa radicalización ideológica, para eso sirvió Pichetto, ¿no? Macri no es el que la dice, sino que la dice precisamente su compañero de fórmula. Sí, que ha criticado en la campaña, ha criticado también a los movimientos sociales muy, pero muy duramente. Y es verdad lo que decís, ¿no? Lo que no dice Mauricio Macri lo ha dicho Pichetto en estos más de 20 días de campaña, y sobre todo hoy también tuvo una declaración muy, pero muy fuerte. ¿Qué puede llegar a pasar en Chile? ¿Ustedes creen que más personas van a salir a la calle si el presidente no convoca el diálogo? Mire, en Ecuador, hasta que no se dio la mesa de diálogo entre Lenín Moreno y la CONAIE, no se puso un freno. El presidente ya dio marcha atrás en algunas de sus medidas. Si no se convoca un diálogo que intente vislumbrar una dirigencia capaz de bajar la espuma, esto va a permanecer, digamos. Y en ese sentido es interesante lo que planteaba el colega, de que la oposición chilena no está siguiendo específicamente bien estos sucesos. Sí, una oposición que está muy dividida, ¿no? Una oposición que está dividida, que está fragmentada. En este momento de crisis cada uno tira para su lado, pero me parece importante que para gestionar la crisis estén todos los actores políticos, la mayor cantidad de actores políticos en la mesa, y no justamente detrás de esa mesa de las Fuerzas Armadas. Bien, muchas gracias por ayudarnos a entender la realidad que está viviendo hoy la región. Nacionales se encuentra Gustavo Smith, analista, gracias Gustavo, y Fernando Suárez Rubio, bueno, también analista internacional. A ver, Fernando, entrevistábamos y recién escuchábamos el testimonio de muchos estudiantes, y ellos decían, tenemos una bronca acumulada de hace años, por eso nos movilizamos por nuestros padres, por nuestros abuelos. Son muchos años de frustración, ¿no? Bueno, el leitmotiv, ¿no? O el lema del momento es: no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Digamos que el epicentro de aquella revuelta de los pingüinos hasta la fecha tuvo episodios 2006, 2011, 2013, y ahora en el corazón del movimiento estudiantil se empiezan a plegar clase media, obreros, pensionados, porque son varias las deudas sociales que tiene el modelo económico chileno en torno, si se quiere, a que los que no forman parte del sistema más dinámico, que podría ser el sector financiero, la banca, la minería, y que son más o menos el 10% de la población económicamente activa respecto de los laburantes chilenos, a esos les cuesta mucho más cuando te suben el 10% de la luz o te sube el costo del boleto del transporte a un nivel posiblemente europeo, ¿no? Entonces hay un epicentro, y creo yo una respuesta desmedida, totalmente despedida del gobierno, que hace que todavía más se pleguen nuevas porciones y masas sociales al conflicto que estamos viendo. ¿Te referís que a un gobierno, por lo menos en Chile, el presidente y su gabinete llama al diálogo, pero después tenemos el propio presidente y ministros que hacen declaraciones muy fuertes, muy desubicadas, y que lo único que generan es mayor violencia, Gustavo? Sí, mayor violencia y una pésima gestión de la crisis. Creo que uno de los componentes esenciales de por qué no se termina el conflicto, sino que se termina exacerbando, es la pésima gestión de la crisis y la floja interpretación de la misma por parte de la oposición. En Chile, esto hay que decirlo, nadie la vio venir. Es un conflicto que hizo eclosión con una chispa, que fue el pequeño aumento, como decía acá el compañero del subte, pero que hay un trasfondo, un magma muy profundo en la sociedad chilena, y que se suma a la pésima gestión de la crisis, movilizando a los militares, algo que no sucedía desde hace años en Chile. Bueno, un presidente, a mí me llamó la atención, y también te genera conmoción ver a un presidente latinoamericano rodeado del ejército, ¿no? En esa conferencia de prensa que brindó. Lo mismo pasó con Lenín Moreno, ¿no? La idea de sacar un viejo manual que tiene 30, 40 años de antigüedad para manejar un conflicto sobre nuevos movimientos o nuevas demandas sociales que aparecen en este siglo y en estos momentos, ¿no? La realidad de el toque de queda, cortar libertades, que se empiecen a contar por veitenas las muertes, ¿no? En una sociedad que venía más que nada
¿qué cosa? Cuestionando lo que sucedía, por ejemplo, en países como Venezuela, ¿no? O en países como Brasil, con la asunción de Jair Bolsonaro. Y hoy en día, ahora, la gran mayoría de los países de la región empiezan a demostrar turbulencias, que es un poco lo que decía Jorge, ¿no? En el bloque anterior, ese malestar que empieza a aparecer en la tensión que hay entre esta democracia y este capitalismo tan irrestricto. Ahora, Gustavo, ¿vos le ves un fin a corto plazo o crees que la violencia va a ir recrudeciendo en Chile? Me gustaría darte una respuesta. Creo que el que se anima a hacerlo estaría, digamos, aventurándose a un terreno desconocido. Suponemos, ojalá que sí. Mi impresión es que lo que viene no es tan bueno. Digo, porque básicamente están pasando cosas en el interior profundo. No es una protesta exclusivamente metropolitana de la capital, es una protesta a nivel nacional. Y hay una pésima, insisto, gestión de crisis por parte del gobierno que apeló a lo primero que tenía a mano, que era el recuerdo de los militares y poner a los militares en la calle, y una oposición que, a mi criterio, no logra interpretar las demandas del pueblo, con lo cual estamos en un momento muy complejo de Chile que se trasunta a otros países latinoamericanos también. En materia política y de gobernabilidad, cuando, digamos, las aguas se calmen, ¿no? ¿Cómo queda parado Piñera? ¿Tiene la suficiente capacidad para seguir gobernando? Digo, capacidad en materia de apoyo, ¿no? De la sociedad, que vemos evidentemente que no lo está apoyando. ¿Y cómo puede ser una salida de esta crisis de forma democrática, ¿no? Yo lo primero que señalaría es que, primero, el sistema electoral y cómo va o no a votar la población chilena es muy interesante. Menos del 50%, creo que la última elección tuvo entre 45 y 46% de participación, comparada al 78, 80 de la Argentina. Estamos hablando de que los jóvenes tienen desafección política, no tienen incentivos para ir a votar, y Piñera más o menos saca los mismos votos que sacó en la primera elección. O sea, el caudal y el costado en el cual se recuesta Piñera políticamente en la sociedad es más o menos el mismo. Lo que comparto con el colega, lo que no hubo un movimiento dinámico comparable en la oposición para tratar de capitalizar ese descontento social en general vinculado a los jóvenes chilenos. Pero hay un dato, me parece también, que explica y nos ayuda a entender un poco mejor, que es que no es un fenómeno de solamente clases populares. Acá hay un fenómeno de clases medias bajas, de clases medias asalariadas, de clases medias a los cuales le cuesta cada vez más pagar, muy a la Argentina, ¿no? Los servicios esenciales, y con servicios de salud, de educación y de jubilaciones caros, jubilaciones bajas, y una clase media flexibilizada. El modelo de desarrollo chileno es un modelo de desarrollo en el cual hay libertad de mercado, libertad de empresa, pero libertad de trabajo, libertad, flexibilización laboral, también, que es lo que se discute en Brasil y lo que se quiere discutir en Argentina. Ahora, y esas clases medias están flexibilizadas y tienen temor e incertidumbre, y ya no encuentran en Piñera, ni en la clase gobernante, ni en la oposición, alguien que interprete. Mariano,